Mi madre me encerró en un armario insonorizado y me envenenó hasta el silencio. Luego culpó de lo que hizo a su salud mental. La expuse, conseguí que la condenaran y seguí adelante. Ella acaba de contactarme después de 5 años. Al crecer, mi mamá tenía misofonía. Para quienes no lo saben, es una condición en la que realmente no soportas ningún sonido fuerte. Y, en el caso de mi mamá, estos sonidos la volvían loca. Mi primer recuerdo es cuando tenía 6 años y mi mamá me metió una toalla de cocina sucia en la boca, porque, en su defensa, yo estaba llorando a mares después de una simple caída. Si alguna vez roncaba demasiado fuerte, ella tocaba una bocina muy fuerte en mi habitación hasta que me despertaba. Esto era para reforzar negativamente mi mala conducta, para que me resultara más fácil no hacerlo. Así que debería agradecerle. Y en mi 9º cumpleaños, me hizo un regalo. Era un boletín de calificaciones casero, con filas completamente vacías. Lo llamó el sistema de puntos de silencio. De repente todo encajó, porque en las semanas previas a ese momento, ella había etiquetado toda la comida de la cocina con una nota adhesiva que tenía un número. El pan valía 2 puntos, mientras que toda la carne valía al menos 10 puntos o más. Ganabas puntos siendo silencioso, y los momentos en los que más me costaba eran los que daban más puntos. Por ejemplo, estar callado mientras me duchaba solo valía 3 puntos, mientras que no roncar valía 8. Ella nunca podía quitar puntos sin motivo, pero yo tenía que gastar esos puntos en comida, lo que significaba que siempre tenía que hacer algo para ganarlos. Y en ese momento, yo era solo una niña de 9 años con grandes ojos marrones llenos de luz y un corazón que amaba a su mamá. Así que me encogí de hombros y la abracé, sin decir una palabra para no activar su misofonía. Además, ya estaba acostumbrada a estar callada, así que no pensé que esto cambiara nada. A la mañana siguiente, al despertar, seguí mi rutina habitual. Abrí lentamente las cortinas, esperé hasta llegar a los baños de la escuela para cambiarme el pijama, todo ello con una cara exageradamente contraída, todo en nombre de mantener la casa en silencio. Y al parecer esto complació mucho a mi mamá, porque cuando llegué a casa de la escuela, me entregó el boletín que me había regalado por mi cumpleaños. Con letras grandes y en negrita decía 30 puntos, seguido de múltiples caritas sonrientes y corazones. Y antes de que pudiera decir nada, abrió la nevera y me mostró la selección que tenía para elegir la cena. Podía permitirme casi todo excepto mi helado favorito, así que elegí mi favorito, bistec, y lo disfrutamos juntos como cualquier familia sana. Jajaja, mentira. Ella cocinó el bistec extremadamente pasado, así que no podía tragarlo sin masticar muy fuerte. Y como persona misofónica, los sonidos de la boca eran mortales para mi madre. Intenté masticar extremadamente lento, produciendo la mayor cantidad posible de saliva para ayudar a descomponer la carne. Después de 5 minutos de masticar dolorosamente lento un solo trozo, no pude más. Discretamente lo escupí en un pañuelo, decidiendo que no comería nada ese día. Pero ella no estaba contenta. ¿Qué demonios estás haciendo?, gritó mi mamá. Una vaca murió por ti hoy. Lo mínimo que puedes hacer es comértela toda. Vuelve a ponértelo en la boca. Ahora. Mis deditos desenrollaron inmediatamente el pañuelo blanco y lo metí de nuevo en mi boca. Al entrar, tenía la boca abierta y mi lengua golpeó contra el paladar. Me quedé completamente quieta, esperando que no lo notara, pero ya era demasiado tarde. La habitación quedó en silencio mientras ella golpeaba ambos puños contra el mantel floreado. «¡Eres una perra despreciable!», gritó a todo pulmón. Me arrebató el boletín y lo quemó en la estufa. «¿Crees que no puedo hacerte sufrir de la misma forma en que tú me haces sufrir a mí? Piensa de nuevo». Yo ya estaba muy asustada, pero entonces ella agarró mis manos y las empujó hacia la estufa. El dolor ardiente que sientes es solo el 20% de cómo me siento yo cuando haces ruido. Recuérdalo. Por suerte, nunca llegó a poner mi mano en el fuego. Y no me eché a llorar. Demonios. Ni siquiera me hizo llorar. No porque no me sintiera mal. Sí lo hacía. Y no porque no quisiera. Claro que quería. Sino porque no quería que mi mamá me castigara por hacer ruido al llorar. Así que me fui de puntillas en silencio a la cama y terminé cenando oxígeno y desayunando, almorzando y cenando de nuevo. Verás, ese único momento me había puesto en zona negativa en mis puntos de comida. Así que no tenía nada con qué comprar mis comidas. Pero mi mamá era una buena persona. No era como otros padres abusivos que te mantienen lo suficientemente saludable como para no levantar sospechas. Así que, después de 3 días de pura inanición, me desmayé en la escuela. Solo fueron 20 segundos, pero todos estaban muy preocupados, especialmente porque lo primero que dije al despertar fue: «Lo siento, no quise caer tan fuerte. Por favor, no me dejes pasar más hambre». La consejera escolar me llevó a su despacho y me dio una barra de chocolate Hershey's, un plátano y una barrita Kind. Los mastiqué tan rápido que me atraganté. Cuando terminé, levanté la vista y sus ojos estaban llenos de lágrimas, mientras su cara se ponía blanca como un fantasma. Ni siquiera preguntó ni dijo nada, solo me dijo que iban a llamar al CPS. Las manos de la consejera temblaban mientras alcanzaba el teléfono. La vi marcar los números. Cada pitido me apretaba más el estómago. Seguía mirándome entre tecla y tecla, como comprobando que no iba a desaparecer. «Sí, soy la señora Henderson de la escuela primaria Oakwood. Necesito reportar un caso de sospecha de abuso y negligencia infantil». Su voz se quebró en la última palabra. Les dio nuestra dirección, mi nombre, el nombre de mi madre. Cada detalle se sentía como otro clavo en un ataúd que aún no podía identificar. Mientras ella hablaba, yo me quedé completamente quieta. Mi cuerpo había aprendido que la inmovilidad significaba seguridad, que el movimiento creaba sonido, y el sonido creaba dolor. Incluso con el estómago por fin lleno, el hábito permanecía. Contaba mis respiraciones en silencio, asegurándome de que cada inhalación y exhalación no hiciera ruido. La señora Henderson colgó
Colgó y se volvió hacia mí. Cariño, van a venir algunas personas a hablar contigo. Solo quieren asegurarse de que estás a salvo. Acercó su silla y el sonido de arrastre me hizo estremecer. ¿Puedes contarme más sobre lo que está pasando en casa? Abrí la boca y luego la cerré. Las palabras se sentían demasiado fuertes antes incluso de pronunciarlas. Pero la señora Henderson esperó, con una cara paciente y amable que me dolía en el pecho. Mi mamá tiene misofonía, susurré, tan bajo que tuvo que inclinarse hacia adelante. Los sonidos la hacen querer lastimarse, así que tengo que estar callada. ¿Y la comida? Cuéntame sobre no poder comer. Le expliqué el sistema de puntos, cómo ganaba puntos de silencio por no hacer ruidos, cómo cada alimento costaba puntos, cómo había entrado en negativo después de hacer un sonido con la boca al comer. La cara de la señora Henderson se puso más pálida con cada detalle. Me hizo volver a meterme en la boca la carne masticada del pañuelo, añadí, y el recuerdo me revolvió el estómago. Luego me sostuvo las manos cerca de la estufa. Dijo que el ardor era solo el 20% de cómo se sentía ella con los sonidos. La señora Henderson anotó todo, con la pluma moviéndose rápido sobre el papel. ¿Cuánto tiempo lleva pasando esto? El sistema de puntos empezó en mi cumpleaños, pero lo de estar callada, siempre. Me metió una toalla en la boca cuando tenía 6 años porque lloré después de caerme, y usa una bocina cuando ronco. La puerta se abrió y el director Morrison entró con 2 personas que no reconocí, una mujer con cabello gris corto y ojos amables, y un hombre más joven con un portapapeles. Esta es la señora Rodríguez de Servicios de Protección al Niño, dijo el director Morrison, y el señor James, su colega, están aquí para ayudar. La señora Rodríguez se sentó frente a mí. Hola, sé que esto puede dar miedo, pero estamos aquí para asegurarnos de que estás a salvo. ¿Puedes contarme qué pasó hoy? Repetí la historia, y cada vez que la contaba se sentía más real y más aterradora. Me hicieron preguntas sobre moretones, no tenía ninguno visible, sobre con qué frecuencia comía dependiendo de mis puntos, sobre si alguien más lo sabía. Nadie. Vamos a tener que ir a tu casa, dijo la señora Rodríguez con suavidad, para hablar con tu mamá y ver tu situación de vida. Pero primero, creo que la enfermera debería revisarte para asegurarnos de que estás físicamente bien. El camino a la enfermería se sintió eterno. Los otros niños estaban en clase. Sus voces amortiguadas salían por las puertas. Niños normales que podían reír, hablar y comer sin tener que ganárselo. La enfermera Patricia me pesó primero. 32 kilos, dijo, frunciendo el ceño. Eso es bastante bajo de peso para tu edad y altura. Revisó mi presión arterial. Me miró los ojos y la garganta. Escuchó mi corazón. Cada prueba requería que me moviera o respirara de formas que hacían ruido, y yo no paraba de disculparme. Cariño, no necesitas disculparte por respirar, dijo ella, pero yo no podía parar. Ella documentó todo mientras la señora Rodríguez observaba, la forma en que se me marcaban las costillas, las ojeras, cómo me estremecía con cada sonido que hacía. ¿Cuándo fue la última vez que comiste antes de hoy? Hace 3 días. Tuve bistec, pero no pude masticarlo lo suficientemente silencioso. Se miraron entre sí. Necesitamos llevarla al hospital para una evaluación completa. No, la palabra salió más fuerte de lo que había hablado en meses. Mi mamá se enterará, sabrá que hice ruido, que conté. Ella, no pude terminar. Tu mamá va a ser contactada de todos modos, dijo la señora Rodríguez. Pero no volverás a casa hasta que hayamos investigado. Ahora estás a salvo. Pero yo no me sentía a salvo. Me sentía expuesta, como si hubiera roto todas las reglas que me mantenían viva. Mi respiración se aceleró, se volvió más ruidosa y no podía detenerla. El pánico hacía más ruido, jadeando, resoplando, mi corazón latiendo tan fuerte que estaba segura de que todos podían oírlo. La enfermera Patricia agarró una bolsa de papel. Respira dentro de esto. Está bien hacer ruido. Estás a salvo. El teléfono del director sonó. Sí, la señora Chen está aquí. Entiendo. Sí, les avisaré. Colgó. Tu madre acaba de llegar. Está exigiendo llevarte a casa. Todo mi cuerpo se puso rígido. La señora Rodríguez lo notó. Ella no puede llevarte a ningún lado ahora mismo. Tenemos una custodia legal mientras investigamos. Me trasladaron a una pequeña sala de conferencias lejos de la oficina principal. Podía oír la voz de mi madre acercándose, usando ese tono falso y amable que reservaba para otros adultos. Señora Chen, soy la señora Rodríguez de CPS. Necesitamos hablar con usted sobre algunas preocupaciones que han surgido. ¿Preocupaciones? Esto es ridículo. Mi hija tiene algunos problemas de conducta con los que estamos trabajando. Está en terapia por comportamiento de búsqueda de atención. Quería gritar que no era verdad, pero años de entrenamiento me mantenían en silencio. A través de la puerta, oí a mi madre explicar su condición, lo difícil que era vivir con misofonía, cómo hacía lo mejor posible a pesar de su discapacidad. Necesitaremos visitar su casa, dijo la señora Rodríguez, y hablar con la terapeuta de su hija. Por supuesto, verán que todo está bien. De hecho, ayer mismo fui al supermercado. La nevera está completamente llena. Se me cayó el alma a los pies. Ella se había preparado. De alguna manera había sabido que esto iba a pasar y se había preparado. El señor James se quedó conmigo mientras la señora Rodríguez y otro trabajador de CPS fueron con mi madre. El director Morrison también se quedó con nosotros, ofreciéndome agua que tenía demasiado miedo de beber porque tragar hacía ruido. La terapeuta que mencionó, susurré al señor James. Nunca he ido a terapia. Él tomó nota. Verificaremos todo lo que ella nos diga. Pasaron horas. Me quedé dormida en la silla, exhausta por el estrés y la primera comida completa que había tenido en días. Cuando desperté, la señora Rodríguez estaba de vuelta, con la cara cuidadosamente neutral. Visitamos tu casa, dijo. Tu madre nos mostró una cocina completamente llena, tu habitación limpia, todo parecía normal. Se me apretó el pecho. ¿El cuadro del sistema de puntos? No vimos nada parecido. Tu madre dijo que usa un cuadro de comportamiento estándar para las tareas del hogar. No, estaba en la nevera, con todas las notas adhesivas en la comida. Pero incluso mientras lo decía, sabía que ella lo había quitado todo. Seguiremos investigando, me aseguró la señora Rodríguez. Pero por esta noche, como no encontramos evidencia inmediata de abuso físico o negligencia,
emergencia, tendrás que volver a casa. Sin embargo, haremos visitas de seguimiento y entrevistas. La habitación dio vueltas. Me estaban enviando de vuelta. El director Morrison protestó. La niña se desmayó por inanición. La enfermera documentó que estaba severamente baja de peso. Su madre nos mostró registros médicos que indican un trastorno alimentario. Dijo que ha estado intentando conseguir ayuda para su hija, pero ella se niega a comer. Eso no es verdad, pero mi voz era tan baja por años de práctica que apenas se escuchó. La señora Rodríguez se arrodilló a mi lado. Creo que algo está mal aquí, pero legalmente, sin evidencia, no puedo sacarte de tu casa todavía. Aquí tienes mi tarjeta. Llámame si pasa algo. Volveremos mañana para un seguimiento. El trayecto a casa con mi madre fue en silencio. No el silencio cómodo de dos personas en paz, sino el silencio aterrador antes de la tormenta. No habló hasta que entramos en el camino de entrada. Has hecho las cosas muy difíciles, dijo, con una voz mortalmente calmada. Pero no te preocupes, tengo una solución. Dentro, vi a qué se refería. La cocina parecía normal, llena de comida, sin sistema de puntos. Pero en mi habitación había un par de auriculares con cancelación de ruido y una máquina de ruido blanco. Tu nueva terapeuta recomendó esto, dijo, aunque yo sabía que no había terapeuta. Los usarás siempre que estés en casa, excepto durante las comidas. Órdenes del médico por tu trastorno de procesamiento sensorial. Me los puso en la cabeza y encendió el ruido blanco. El mundo desapareció en un sonido como olas del mar. No podía oír sus pasos. No podía oír si se estaba acercando. No podía oír nada más que el ruido blanco interminable. Me los quité. No puedo. Vuelve a ponértelos. Su grito me hizo obedecer al instante. Levantó un papel. Nota del médico. Si no sigues el tratamiento, es incumplimiento médico. Eso se vería muy mal para tus amiguitos del CPS. Los auriculares volvieron a mi cabeza. El ruido blanco llenó mi mundo. Vi cómo se movía su boca, pero no oí nada. Señaló mi escritorio donde esperaba la tarea. Luego se fue. Me senté en el escritorio. El ruido blanco ahogando todo. Cuando intenté quitármelos para ir al baño, ella apareció inmediatamente, señalando la nota del médico. Aprendí a leer los labios baño, y ella asentía dando permiso para quitármelos temporalmente. La cena era el único respiro. Me tocaba el hombro, me quitaba los auriculares y comíamos en silencio. Comida real ahora. Mantenía la nevera llena, pero el silencio se sentía más pesado que antes. El CPS volverá mañana, dijo durante la cena. Les dirás que los auriculares te están ayudando con tu condición, que estás comiendo bien, que todo está bien. Asentí. ¿Qué más podía hacer? Esa noche los auriculares se quedaron puestos incluso en la cama. El ruido blanco hacía imposible saber si ella estaba en mi habitación, observándome. Me quedé rígida, con miedo a moverme, con miedo a hacer sonidos que no podía oír yo misma. Al día siguiente en la escuela fue libertad. Podía oír de nuevo, aunque cada sonido se sentía abrumador después de horas de ruido blanco. La señora Henderson me preguntó cómo había ido el día anterior. Quería contarle sobre los auriculares, la nota falsa del médico, el nuevo sistema de control, pero sabía que mi madre tendría una explicación para todo. Ahora tiene la casa llena de comida, dije en su lugar. La señora Henderson frunció el ceño. ¿Y estás comiendo? Pero algo sigue mal, ¿verdad? Asentí con las lágrimas amenazando. Ella tiene estos auriculares. La señora Henderson se inclinó más cerca, su expresión cambiando a preocupación. ¿Auriculares? ¿Qué clase de auriculares? Antes de que pudiera explicar más, se abrió la puerta del aula. Mi madre estaba allí con su sonrisa ensayada, sosteniendo una carpeta. Disculpen la interrupción, solo vengo a dejar documentación médica para la oficina. Se me heló la sangre. La señora Henderson se enderezó, manteniendo su actitud profesional. Por supuesto, señora Chen. Me aseguraré de que llegue al lugar correcto. De hecho, esperaba poder hablar brevemente con usted sobre el nuevo plan de tratamiento de su hija. Los ojos de mi madre encontraron los míos y, aunque su sonrisa nunca flaqueó, la advertencia era clara. La señora Henderson miró hacia mí y luego hacia mi madre. Tengo unos minutos antes de mi próxima clase. Salieron al pasillo. A través de la pequeña ventana de la puerta, vi a mi madre entregando papeles, gesticulando mientras hablaba. La señora Henderson asentía, mirando de vez en cuando con preocupación, pero aceptando finalmente la historia que mi madre estaba contando. Cuando la señora Henderson regresó sola, su cara había cambiado. La preocupación seguía allí, pero ahora mezclada con otra cosa. Duda. Tu madre explicó lo de los auriculares, dijo con cuidado. Me mostró el plan de tratamiento del Dr. Nichols. No existe ningún Dr. Nichols, susurré desesperada. La expresión de la señora Henderson se volvió complicada. Tenía membrete oficial, notas detalladas de tratamiento que datan de hace meses. Dijo que podrías decir eso, que negar la ayuda médica es parte de tu condición. La trampa era perfecta. Cada protesta que hiciera solo confirmaría la historia de mi madre sobre el comportamiento de búsqueda de atención y resistencia al tratamiento. Me sentí como si las paredes se cerraran de nuevo, más apretadas que antes. Durante la clase de matemáticas, noté que mi madre no se había ido. A través de la ventana, la vi en la oficina principal, charlando con la secretaria, riéndose de algo en su teléfono. Voluntaria, probablemente diría, siendo una madre involucrada. A la hora del almuerzo, me senté sola como siempre, comiendo mecánicamente el sándwich que mi madre me había preparado. Comida real, nutritiva y saciante. Evidencia de su buena crianza. Al otro lado de la cafetería, noté a una maestra suplente que nunca había visto. Era joven, quizás de 20 y tantos años, con cabello oscuro corto y ojos observadores que parecían captarlo todo. La tarde se hizo eterna. Cada vez que pasaba por la oficina, mi madre seguía allí, archivando papeles, contestando teléfonos, haciéndose indispensable. Cuando sonó la campana final, ella estaba esperando junto a mi aula. ¿Lista para ir a casa, cariño? Su voz era dulce como la miel para los otros padres cercanos. En el coche, su fachada cayó. Eso fue una advertencia. Cada palabra que digas en la escuela, yo me enteraré. Cada maestro al que intentes manipular, yo llegaré primero. La documentación era extensa y completamente creíble. En casa, los auriculares se pusieron inmediatamente. El ruido blanco cayó sobre mí como una ola, ahogando el mundo.
fondo. Hice la tarea en silencio, comí en breves respiros, y luego de vuelta al ruido blanco que me hacía doler la cabeza. Los días se volvieron borrosos. Los auriculares dejaron marcas en mi cabeza por la presión constante. Mis oídos zumbaban incluso en los breves momentos sin ellos. En la escuela, me movía por las clases como un fantasma, demasiado exhausta para concentrarme, demasiado asustada para hablar de nuevo. La maestra suplente aparecía con más frecuencia. La señora Sibi, supe por oír a otros maestros. Sustituía en diferentes clases, pero noté que me observaba durante el almuerzo, durante el recreo. Miradas rápidas que se demoraban un momento de más. Un día, estaba sustituyendo a mi maestra habitual. Mientras escribía problemas de matemáticas en la pizarra, me encontré golpeando mi lápiz contra el pupitre. Al principio sin darme cuenta, luego con más propósito. Golpes cortos y largos. Un patrón que había visto en una película antigua que mi madre me había dejado ver antes de que empezara el sistema de puntos. La mano de la señora Sibi se detuvo a mitad de una ecuación. Se volvió lentamente. Sus ojos encontraron los míos. Por un momento, solo nos miramos. Luego volvió a la pizarra, pero vi que su mano temblaba ligeramente. Después de clase, mientras los alumnos salían, me llamó. ¿Puedes quedarte un momento? Tengo una pregunta sobre tu tarea. Mi madre no estaba en la oficina ese día. Había reprogramado. Me acerqué con cautela al escritorio de la señora Sibi. Sacó un papel y escribió. ¿Estás bien? Miré las palabras y luego a ella. Golpeó el papel. Un golpe corto, dos largos, un golpe corto. Luego me señaló con las cejas levantadas. Mi mano tembló al tomar el lápiz. En lugar de escribir, golpeé sobre el papel. 3 cortos, 3 largos, 3 cortos. Su cara palideció. Escribió rápido. ¿Quién te está haciendo daño? Miré hacia la puerta y luego golpeé de nuevo. Más complejo esta vez, deletreando lentamente. M-A-M-A. La mandíbula de la señora Sibi se tensó. Escribió. Te ayudaré. Ten cuidado. Actúa normal. Asentí y salí corriendo, con el corazón latiendo fuerte. Por primera vez en meses, sentí una chispa de esperanza. Pero la esperanza era peligrosa. Esa noche mi madre estaba diferente, vigilante. Me hizo quitarme los auriculares durante la cena, pero no habló. Solo me estudiaba con ojos calculadores. ¿Día interesante en la escuela? Preguntó finalmente. Negué con la cabeza, concentrándome en mi pollo. La señora Sibi parece simpática, joven, idealista. Probablemente cree que puede salvar el mundo un alumno a la vez. Su tono era casual, pero oí la amenaza debajo. Lástima que solo sea temporal. Oí que podría ser trasladada a otro distrito pronto. Mi mano se detuvo sobre el tenedor. Ella lo sabía. De alguna manera, siempre lo sabía. Al día siguiente, la señora Sibi no estaba, ni al siguiente. Cuando la vi de nuevo una semana después, estaba sustituyendo a la maestra de arte. No quiso mirarme a los ojos. Durante la clase de arte, mientras pintaba, encontré una pequeña nota doblada debajo de mi paleta de pinturas. La desdoblé con cuidado debajo del pupitre. Tu madre visitó mi apartamento. Sabe dónde vivo. Lo siento. Arrugué la nota. La desesperación me invadió. Incluso la señora Sibi, entrenada para reconocer código Morse, probablemente exmilitar o algo así, estaba indefensa ante la manipulación de mi madre. Las semanas pasaron lentamente. Mi peso volvió a bajar a pesar de las comidas regulares. El ruido blanco constante me dejaba desorientada, chocando contra las paredes, incapaz de calcular distancias o sonidos. En la escuela, los maestros se preocupaban, pero mi madre siempre tenía una explicación. Periodo de adaptación a la nueva medicación, terapia de integración sensorial, tratamiento innovador. Luego llegaron las sesiones de terapia familiar. Mi madre había encontrado a un terapeuta, el doctor Klaus, especializado en niños difíciles. En la primera sesión, intenté contar la verdad. Me hace usar auriculares todo el tiempo en casa, dije. Las palabras sonaban extrañas después de tanto silencio, con ruido blanco tan fuerte que no oigo nada. El doctor Klaus asintió pensativo. ¿Y por qué crees que tu madre implementa este tratamiento? No es tratamiento, solo no quiere oírme existir. Mi madre se secó los ojos con un pañuelo. ¿Ven? Esto es con lo que tengo que lidiar. La agresividad, las acusaciones. He intentado todo para ayudarla. Entiendo que esto debe ser muy difícil, le dijo el doctor Klaus a mi madre. Los niños con trastorno negativista desafiante suelen rechazar las intervenciones útiles. Yo no tengo eso, protesté. Interrumpir, discutir, negarse a cumplir peticiones razonables. El doctor Klaus tomó notas. Presentaciones clásicas. Mi madre sacó su teléfono. De hecho, he estado grabando algunos de sus comportamientos en casa. Para documentación. Reprodujo una grabación. Era mi voz, pero distorsionada, editada. Sonidos de mí supuestamente golpeando puertas, pisando fuerte, gritando. Cosas que nunca había hecho, que no podía hacer sin un castigo severo. Pero el audio era convincente. Eso no es... tartamudeé. La negación también es típica, dijo el doctor Klaus. Señora Chen, creo que debemos considerar intervenciones más intensivas. Las sesiones se convirtieron en una tortura semanal. Mi madre reproducía sus grabaciones editadas, mostraba su documentación fabricada, lloraba sobre lo mucho que intentaba. El doctor Klaus se lo tragaba, recetando medicamentos que me dejaban aturdida, recomendando controles conductuales más estrictos, validando cada narrativa retorcida que mi madre inventaba. Dejé de protestar. ¿Qué sentido tenía? Cada palabra que decía era tergiversada. Cada verdad que contaba se convertía en evidencia de mi condición. En la escuela, me aislé aún más. Los otros niños susurraban sobre la niña rara que usaba auriculares en casa, que tenía que ver a un médico especial, que inventaba historias sobre su mamá. Incluso los maestros mantenían distancia, advertidos por mi madre sobre mis tendencias manipuladoras. Un día, en un acto de desesperación, empecé a dejar pequeñas notas en lugares escondidos, debajo de los pupitres, detrás de los libros, en los baños. Mensajes simples. Ayúdenme. Mi mamá está mintiendo. Por favor, créanme. Durante una semana no pasó nada. Luego vi a mi madre en la biblioteca haciendo voluntariado otra vez. Estaba siendo minuciosa, limpiando cada superficie, revisando cada libro.
Se me cayó el alma a los pies mientras la veía guardarse algo pequeño y blanco en el bolsillo. Esa noche, presentó una carpeta al Dr. Klaus durante nuestra sesión. Encontré esto en la escuela. Ha estado dejándolas por todas partes, intentando llamar la atención. El Dr. Klaus examinó las notas con expresión grave. Esta escalada es preocupante. ¿Ha considerado...? No, la palabra salió desgarrada de mi garganta. Por favor, pararé. Seré buena. Estaré callada. Los ojos de mi madre brillaron con satisfacción. ¿Ven cómo negocia? Manipulación clásica. Creo que deberíamos aumentar su medicación, dijo el Dr. Klaus, y tal vez implementar un plan conductual más estructurado en casa. Las nuevas pastillas lo empeoraron todo. El mundo se sentía envuelto en algodón, mis pensamientos lentos y pegajosos. Combinado con el ruido blanco constante, existía en una burbuja de privación sensorial. Los días se confundían en una niebla de sonido amortiguado y conciencia borrosa. Mi madre añadió cámaras a mi habitación. Por mi seguridad, le dijo al Dr. Klaus. Ahora lo vigilaba todo. Cuando dormía, cuando me cambiaba, cuando hacía la tarea. Los auriculares se quedaban puestos incluso en el baño ahora, excepto en los breves momentos necesarios para la higiene básica. Aprendí que ella había estado documentando todo durante años. Durante una sesión de terapia, presentó diarios que databan de cuando yo tenía 4 años, relatos detallados de mis supuestos ruidos, mis intentos deliberados de activar su misofonía, mi comportamiento malicioso, todo ficción, pero meticulosamente elaborada. Pueden ver el patrón, le dijo al Dr. Klaus, pasando páginas de mentiras. La escalada con el tiempo. He intentado ser tan paciente, entender, pero ella parece decidida a hacerme daño. Quería gritar que nada de eso era real, pero la medicación hacía difícil formar palabras. Mis protestas salían arrastradas, confusas, lo que solo reforzaba su narrativa de una niña perturbada. La escuela se convirtió en mi única escapada de los auriculares, pero incluso eso estaba contaminado. Mi madre hacía voluntariado 3 días a la semana ahora, siempre vigilando, siempre cerca. Los maestros elogiaban su dedicación. Otros padres admiraban su fortaleza al lidiar con una hija tan difícil. La maestra suplente, la señora Sibi, todavía aparecía ocasionalmente. Había aprendido a evitarme, pero a veces la atrapaba mirándome con ojos atormentados. Fuera lo que fuera que mi madre le había hecho para asustarla, había funcionado. Una mañana me desperté mareada. La habitación giraba cuando me senté y tuve que agarrarme al marco de la cama para no caerme. Las dosis de medicación habían aumentado de nuevo y sospechaba que mi madre estaba añadiendo más a mi comida. En el desayuno, luché para levantar la cuchara. Mi madre me observaba con falsa preocupación. Pareces cansada, cariño. Tal vez deberías quedarte en casa hoy. No, logré decir. La escuela significaba no usar auriculares. La escuela significaba un descanso del ruido blanco que me estaba volviendo loca poco a poco. Si insistes, dijo ella, pero vi que anotaba algo en su diario. En la escuela, apenas podía mantenerme despierta. Durante la clase de educación física, mientras intentaba correr vueltas, mis piernas fallaron. Me desplomé en la pista. El mundo se inclinó hacia un lado. Desperté de nuevo en la enfermería. La enfermera Patricia me estaba tomando la presión arterial. Su rostro se arrugó de preocupación. Tu presión arterial está muy baja, dijo. Y tu pulso es irregular. ¿Qué medicamentos estás tomando? Intenté recordar los nombres, pero mis pensamientos estaban demasiado borrosos. Pastillas, murmuré. Para mi condición. Ella frunció el ceño. Necesito ver una lista de medicamentos. Esto podría ser un problema de interacción. Mi madre llegó en cuestión de minutos, como si hubiera estado esperando la llamada. Le entregó una lista escrita a máquina a la enfermera Patricia, explicando cada medicamento, las dosis, el médico que los recetaba. Estas dosis parecen muy altas para una niña de su edad, dijo la enfermera Patricia con cuidado. El doctor Klaus es un especialista, respondió mi madre con suavidad. ¿Sabe lo que hace? Quizá le gustaría llamarlo. Sacó la tarjeta de visita del doctor Klaus. La enfermera Patricia llamó, y yo escuché su parte de la conversación, volviéndose más callada mientras el doctor Klaus, sin duda, explicaba mis graves trastornos de conducta y la necesidad de un tratamiento agresivo. Cuando colgó, la enfermera Patricia parecía derrotada. Dice que los medicamentos son apropiados para su condición, pero voy a documentar este incidente a fondo. La sonrisa de mi madre era afilada como una navaja. Por supuesto, la documentación es muy importante. Mientras me llevaba a casa, mi madre permaneció en silencio hasta que llegamos a un semáforo en rojo. Entonces se volvió para mirarme. Te estás volviendo descuidada, dijo en voz baja. Haciendo escenas, llamando la atención, eso tiene que parar. La medicina me enferma, susurré. La medicina te mantiene manejable, me corrigió. ¿Preferirías la alternativa? No pregunté cuál era la alternativa, ya lo sabía. El armario insonorizado que había construido en el sótano, descubierto durante una de mis exploraciones borrosas mientras ella estaba en la tienda. Un espacio pequeño y oscuro con acolchado en las paredes y un candado por fuera. Esa noche, me mostró una nueva entrada que estaba escribiendo en su diario. Hija exhibió comportamiento de búsqueda de sustancias hoy. Intentó convencer a la enfermera escolar de cambiar sus medicamentos. Al ser confrontada, se volvió agitada y acusadora. Escalada preocupante en comportamientos manipuladores. Todo estaba al revés. Cada grito de ayuda se convertía en evidencia en mi contra. Cada síntoma de su abuso se convertía en prueba de mi enfermedad. A la mañana siguiente, apenas pude levantarme de la cama. Mi madre prácticamente tuvo que cargarme hasta el coche. En la escuela, me desplomé en mi pupitre, el mundo entrando y saliendo de foco. No podía concentrarme. La señora Henderson lo notó inmediatamente. Se arrodilló junto a mi pupitre durante el tiempo de lectura independiente. ¿Te sientes bien? Quería contarle todo. Los medicamentos, las grabaciones editadas, el armario insonorizado que esperaba en el sótano. Pero las palabras no salían. Mi lengua se sentía demasiado pesada, mis pensamientos demasiado dispersos. Medicina, logré susurrar. Ella miró hacia la puerta donde mi madre, sin duda, acechaba en algún lugar del edificio. Voy a hablar con el director, dijo en voz baja. Esto no está bien. Pero al mediodía, vi a la señora Henderson en la
la oficina del director con mi madre. A través de la ventana, observé cómo mi madre sacaba su teléfono y mostraba algo en la pantalla. La cara de la señora Henderson se puso pálida. Asintió lentamente y luego salió de la oficina sin mirar atrás. Mi madre captó mi mirada a través de la ventana y sonrió. Esa tarde la señora Henderson me evitó. Cuando intenté acercarme a su escritorio después de clase, se ocupó con papeles. Deberías ir a tu próxima clase, dijo sin levantar la vista. Otra aliada perdida. Otro adulto que había intentado ayudar, silenciado por lo que sea que mi madre le hubiera mostrado. Me pregunté qué sería esta vez. ¿Videos editados de mí siendo violenta? ¿Amenazas fabricadas que supuestamente había hecho? Las posibilidades eran infinitas cuando controlabas la narrativa. Los días se volvieron aún más borrosos después de eso. Mi madre aumentó de nuevo los medicamentos, alegando que estaba mostrando mayor agitación en la escuela. El ruido blanco de los auriculares se mezclaba con la niebla en mi cerebro, hasta que ya no estaba segura de qué era real. A veces pensaba que oía su voz a través del ruido estático, susurrando cosas que no podía distinguir del todo. A veces despertaba con ropa diferente a la que me había puesto para dormir, sin recordar haberme cambiado. Las cámaras en mi habitación grababan todo, pero yo nunca veía las imágenes, solo sabía que existían. Otra arma en su arsenal. Durante una semana particularmente mala, cuando apenas podía caminar derecho, sonó la alarma de incendios en la escuela. El ruido repentino y fuerte provocó pánico en mi sistema embotado por la medicación. Intenté levantarme, seguir el procedimiento de evacuación, pero mis piernas no cooperaban. Logré dar 3 pasos antes de caer al suelo. Esta vez no me levanté. Desperté en el hospital. El pitido de las máquinas y la ausencia de ruido blanco fue tan impactante que ya estaba llorando. Un médico que no reconocía me estaba examinando, con expresión seria. ¿Puedes decirme qué medicamentos estás tomando?, preguntó con suavidad. Intenté recordar, pero mi madre apareció en la puerta antes de que pudiera hablar. ¡Oh, gracias a Dios!, exclamó, corriendo hacia mi cama. Estaba tan preocupada. No ha estado tomando sus medicamentos correctamente. Los escondía, los escupía. El doctor Klaus advirtió que esto podría pasar. El médico frunció el ceño. Las pruebas de sangre muestran niveles extremadamente altos de sedantes en su sistema, muy por encima de las dosis terapéuticas. Debe haber tomado de más, dijo mi madre rápidamente. Los estaba acumulando. Encontré un alijo en su habitación ayer mismo. Iba a llamar al doctor Klaus por eso. Necesito hablar con la paciente a solas, dijo la doctora con firmeza. El agarre de mi madre en mi mano se apretó dolorosamente. Por supuesto, pero debes saber que ha sido diagnosticada con trastorno negativista desafiante severo y tendencia a la manipulación. El doctor Klaus puede proporcionar toda la documentación. Después de que se fue, la doctora acercó su silla. Soy la doctora Sara. Quiero ayudarte. ¿Puedes contarme qué está pasando realmente? Quería confiar en ella. Sus ojos parecían amables, su preocupación genuina, pero ya había confiado antes, y siempre terminaba igual. Mi mamá me da la medicina, susurré. Más de lo que dicen los frascos. La doctora Sara tomó notas. ¿Alguien más lo sabe? Todos se dan cuenta. Nadie hace nada. Las palabras salieron amargas, sin esperanza. Ella tiene documentación para todo. Grabaciones, videos, diarios que datan de años. ¿Qué clase de grabaciones? Intenté explicar el audio editado, la evidencia fabricada, pero podía ver la duda instalándose en sus ojos. Sonaba loco, incluso para mí. Una madre elaborando meticulosamente años de documentación falsa para abusar de su hija mientras aparentaba ser la madre perfecta. ¿Quién creería eso? La doctora Sara ordenó más pruebas. Habló con el doctor Klaus por teléfono. Revisó la documentación de mi madre. Con cada conversación, su preocupación inicial se desvanecía en escepticismo profesional. Distancia. Cuando me dieron de alta 2 días después, la narrativa ya estaba establecida. Había estado acumulando medicación y tomé de más en un grito de atención. Mi madre fue elogiada por su vigilancia al encontrarme al hijo y buscar ayuda. El trayecto a casa fue en silencio, excepto por el ruido blanco que salía de mis auriculares. Mi madre los había llevado al hospital, explicando al personal que me ayudaban con mis problemas sensoriales. En casa, me llevó directamente al sótano. El armario insonorizado era más pequeño de lo que recordaba, quizás 1,20 metros por 1,20 metros, con acolchado grueso en cada superficie, sin interruptor de luz dentro, solo oscuridad una vez que se cerraba la puerta. El doctor Klaus está de acuerdo en que necesitas una intervención más intensiva, dijo con calma. Este es un espacio seguro para que trabajes en tus comportamientos sin lastimarte a ti misma ni a otros. Por favor, supliqué. Pero ella ya me estaba guiando dentro. 2 horas para empezar, dijo. Iremos aumentando desde ahí. El acolchado bloquea todo el sonido, así que puedes hacer todo el ruido que quieras. Terapéutico, en realidad. La puerta se cerró. El candado hizo clic. La oscuridad me tragó por completo. En el silencio y la oscuridad absolutos, el tiempo perdió significado. ¿Fueron minutos u horas? Mi cerebro embotado por la medicación no podía seguirlo. Intenté contar segundos, pero perdía la cuenta. Empezaba de nuevo. Perdía la cuenta otra vez. Cuando la puerta finalmente se abrió, la luz fue cegadora. Mi madre me ayudó a salir, su toque suave, su voz preocupada. ¿Cómo te sientes? ¿Te ayudó? No podía hablar. Mi garganta estaba ronca de tanto gritar que ni siquiera había podido oír. Ella anotó algo en su diario. Lo intentaremos de nuevo mañana. El doctor Klaus dice que la consistencia es clave. El patrón se estableció rápidamente. Escuela, donde luchaba por mantenerme consciente durante las clases. Casa, donde los auriculares se ponían inmediatamente. Cena, medicación escondida en mi comida. Luego el armario para aislamiento terapéutico. Intenté dejar notas en la escuela de nuevo, pero mi letra se había deteriorado por la medicación. Las palabras salían temblorosas, ilegibles. Cuando una maestra encontró una, se la llevó directamente a mi madre durante su turno de voluntariado. ¿Ven a qué me refiero?, les dijo con tristeza. Los ejercicios de escritura que recomendó el doctor Klaus no están ayudando. Si acaso, está retrocediendo. La señora Sibi apareció cada vez menos. Cuando la veía, parecía hueca, asustada. Fuera lo que fuera
fuera que mi madre le había hecho, había funcionado. Un día, durante un breve momento de claridad entre medicamentos, me di cuenta de que mi madre había estado preparándose para esto toda mi vida. Cada incidente documentado, cada pieza de evidencia, cada profesional que había engañado, todo era intencional. Había construido una fortaleza impenetrable de mentiras conmigo atrapada dentro. La escuela celebró una reunión sobre mi deterioro. Me senté allí, balanceándome ligeramente por la medicación, mientras los adultos discutían mi destino. Mi madre presentó su evidencia, los diarios, las grabaciones, las notas que yo había dejado, el acaparamiento de medicamentos, el incidente del hospital. Estamos considerando tratamiento residencial, les dijo, con lágrimas en los ojos. El doctor Klaus conoce un excelente centro que se especializa en casos como el suyo. El director Morrison parecía preocupado. Esto parece una escalada bastante grande. Quizá deberíamos obtener una segunda opinión. La cara de mi madre se endureció por un momento antes de que volvieran las lágrimas. Por supuesto, si creen que es lo mejor. Aunque me preocupa el retraso. Está empeorando cada día. La señora Henderson habló en voz baja. He notado que parece muy medicada. Quizá eso esté contribuyendo a... ¿Es usted profesional médico? La interrumpió mi madre. Porque el doctor Klaus sí lo es. Al igual que la doctora Sara en el hospital. Al igual que su pediatra que firma todas sus recetas. Estoy haciendo todo lo posible para ayudar a mi hija. Y francamente, estas acusaciones son hirientes. La reunión terminó con disculpas a mi madre y promesas de apoyo. Otra victoria para ella. Otra derrota para mí. Esa noche, el tiempo en el armario se extendió a 4 horas. En la oscuridad, sentí que mi cordura se me escapaba. La combinación de privación sensorial, medicación y aislamiento me estaba destruyendo exactamente como ella había planeado. Cuando salí, apenas podía sostenerme. Tuvo que ayudarme a subir las escaleras. Su agarre firme, pero ya no suave. Ya casi estás, susurró. Casi lista para la siguiente fase. No pregunté qué era la siguiente fase. En mi mente embotada por la medicación, ya lo sabía. Iba a hacerme desaparecer, igual que la niña que había tenido antes que yo. La que supuestamente se había ido a vivir con parientes. La que nadie podía contactar. El pensamiento debería haberme aterrorizado. En cambio, solo sentí una aceptación exhausta. Ella había ganado. Siempre iba a ganar. Pero entonces, durante el tiempo de biblioteca en la escuela, ocurrió algo inesperado. Estaba desplomada en una mesa, fingiendo leer mientras luchaba por mantener los ojos abiertos, cuando alguien se sentó frente a mí. Era la señora Seavey. Se veía diferente, más delgada, con ojeras que coincidían con las mías. No habló, solo deslizó un libro sobre la mesa. Dentro había una sola línea escrita en lápiz. Ella le hizo esto a otro niño. Encontré pruebas. Mi corazón, lento por la medicación, intentó acelerarse. Levanté la vista hacia ella, con la esperanza y el miedo luchando en mi pecho. Miró alrededor y luego escribió más. La consejera escolar está construyendo un caso. Evidencia real. Aguanta. Antes de que pudiera responder, ya se había ido, dejando el libro atrás. Lo guardé en mi mochila. La primera chispa de esperanza que sentía en meses. Esa noche, mi madre parecía agitada. No paraba de revisar su teléfono, caminando de un lado a otro en la cocina mientras yo cenaba en silencio. Ha habido algunos cambios de personal en tu escuela, dijo finalmente. Nada de lo que debas preocuparte. Pero podía ver el cálculo en sus ojos, las ruedas girando mientras ajustaba sus planes. Algo había cambiado. Ella lo sabía. Esa noche las medicinas sabían diferente, más fuertes. Luché por mantenerme consciente, sabiendo que quedarme dormida podría significar no despertar nunca, o despertar en algún lugar lejano donde nadie me encontraría jamás. Mientras la oscuridad se apoderaba de mí a pesar de mis esfuerzos, la oía hablando por teléfono con el doctor Klaus. Sí, creo que es hora. El centro residencial que mencionaste. ¿Cuánto tiempo tardarían en aceptarla? Lo último que recordé fue ella de pie en la puerta de mi habitación, silueteada contra la luz del pasillo. Pronto, cariño, dijo suavemente. Muy pronto, todo esto habrá terminado. Desperté con mi madre sacudiéndome bruscamente. La habitación todavía estaba oscura, pero pude distinguir su silueta contra la luz del pasillo. Mi cabeza se sentía como si estuviera rellena de algodón húmedo por lo que sea que me había puesto. Levántate, nos vamos. Su voz era cortante, urgente. Intenté sentarme, pero mis extremidades se sentían desconectadas de mi cuerpo. Me levantó de un tirón, metiendo ropa en mis brazos. Los auriculares ya estaban en mi cabeza, el ruido blanco ahogando lo que sea que estuviera diciendo. Me arrastró hasta el coche, prácticamente lanzándome al asiento trasero. A través de la niebla de la medicación, noté maletas en el maletero. Realmente nos íbamos. El coche empezó a moverse. Apoyé la cara contra la ventana fría, viendo cómo nuestra casa desaparecía. Mi madre no paraba de mirar por el retrovisor, con los nudillos blancos sobre el volante. En un semáforo en rojo, se volvió para mirarme. Sus labios se movían, pero no podía oír a través del ruido blanco. Alcanzó hacia atrás y me arrancó los auriculares. Escucha con atención. Cuando lleguemos allí no digas nada. Estás enferma. Necesitas ayuda. Eso es todo lo que cualquiera necesita saber. ¿A dónde vamos? Mi voz salió arrastrada. A algún lugar donde entienden a los niños difíciles. Me volvió a poner los auriculares. El viaje se sintió eterno. Dormitaba a ratos, despertando cada vez que nos deteníamos. Gasolineras, áreas de descanso, todo se confundía. Mi madre nunca me dejaba salir del coche. Solo me daba agua y galletas que sabían a tiza. El amanecer estaba rompiendo cuando finalmente nos detuvimos. Con ojos borrosos vi un edificio grande rodeado de muros altos. Parecía más una prisión que un centro de tratamiento. Mi madre me sacó del coche, su agarre magullándome el brazo. En la entrada, una mujer con bata estaba esperando. Señora Chen, la estábamos esperando. El doctor Klaus llamó con antelación. Hablaron por encima de mi cabeza mientras yo me balanceaba sobre pies inestables. Se firmaron papeles. Se cambió dinero. La mujer con bata tomó mi otro brazo. Cuidaremos bien de ella, le aseguró a mi madre. Mi madre se arrodilló frente a mí, con una máscara de falsa preocupación. Sé buena. Haz lo que te digan. Esto es por tu propio bien.
alguien. Luego se alejaba. Subía al coche. Se iba sin mirar atrás. La mujer con bata me llevó dentro. Las puertas se cerraron detrás de nosotras con un clic pesado. Me quitó los auriculares y la repentina ausencia de ruido blanco me mareó. Bienvenida a Peaceful Meadows. Soy la enfermera Ratched. Vamos a instalarte. Me llevó a través de pasillos estériles que olían a desinfectante y desesperación. Otros niños pasaban, todos con la misma expresión vacía, el mismo caminar arrastrado. Esto no era un centro de tratamiento. Era un almacén para niños no deseados. Mi habitación era pequeña, blanca, vacía, excepto por una cama atornillada al suelo, sin ventanas. Una cámara en la esquina, con su luz roja parpadeando constantemente. Hora de medicación a las 8, 12, 16 y 20, dijo la enfermera Ratched. Comidas en la cafetería. No se habla durante las horas de silencio. Rompe las reglas y pasarás tiempo en la sala de reflexión. Se fue, cerrando la puerta con llave detrás de ella. Me derrumbé en el colchón delgado, permitiéndome finalmente procesar lo que había pasado. Mi madre había ganado. Me había hecho desaparecer con éxito, igual que al otro niño que mencionó la señora Seavey. Pero la señora Seavey había encontrado pruebas. La señora Henderson estaba construyendo un caso. Sabían que algo estaba mal. Tenían que estar buscándome. Los días pasaron en un borrón medicado. Las pastillas aquí eran diferentes, pero igual de entumecedoras. Me arrastraba a las comidas. Asistía a terapia de grupo, donde no nos permitían hablar realmente. Miraba paredes blancas durante el tiempo de reflexión. Intenté llevar la cuenta del tiempo, pero los días se confundían. Sin ventanas, sin relojes, sin forma de saber si había pasado una semana o un mes. Los otros niños no hablaban de cuánto tiempo llevaban allí. Algunos parecían haber olvidado que existía un mundo exterior. Entonces, un día durante el almuerzo, algo cambió. Llamaron urgentemente a la enfermera Ratched. Los otros miembros del personal se agruparon junto a la puerta, susurrando frenéticamente. A través de las ventanas de la cafetería, vi coches de policía en el estacionamiento. Mi corazón empezó a acelerarse. Me habían encontrado. Alguien finalmente había creído la verdad y había venido a buscarme. Pero los coches de policía se fueron sin entrar al edificio. El personal regresó a sus puestos, vigilándonos con más cuidado que antes. Fuera lo que había pasado, no se trataba de mí. Esa noche, incapaz de dormir, oí voces en el pasillo. La enfermera Ratched y otra persona, discutiendo en voz baja. Están haciendo preguntas sobre la chica Chen. Alguien presentó un reporte de persona desaparecida. Su madre tiene toda la documentación. Internamiento legal, firmado por un psiquiatra autorizado. Aún así, si vuelven con una orden, no lo harán. El doctor Klaus nos aseguró que todo está en orden. Mi chispa de esperanza parpadeó y se apagó. Incluso aquí, la red de mentiras de mi madre la protegía. Pasaron más días. Las medicinas hacían difícil pensar, difícil planear. Dejé de intentar contar los días. Dejé de tener esperanza de que alguien viniera. Esta era mi vida ahora. Entonces, durante la medicación de la mañana, noté algo diferente. La enfermera que repartía las pastillas no era una que reconociera. Era más joven, con ojos amables que realmente nos miraban en lugar de mirar a través de nosotras. Cuando llegó a mí, se detuvo. Su mano tembló ligeramente mientras sostenía el vasito de pastillas. Al tomarlo, sentí algo más presionado en mi palma, un papel doblado. Lo guardé rápidamente en la palma, fingiendo tragar las pastillas mientras metía el papel en mi manga. La nueva enfermera continuó sin comentar nada. De vuelta en mi habitación, desdoblé el papel con manos temblorosas. La letra era familiar, la escritura cuidadosa de la señora Seavey. Sabemos dónde estás. Aguanta, pronto. Me comí el papel, sin confiar en ningún lugar para esconderlo. Por primera vez en semanas, sentí algo más que aceptación entumecida. No se habían rendido. Todavía luchaban por mí. Los siguientes días, observé todo con más cuidado. La nueva enfermera aparecía regularmente, siempre durante las horas de medicación. Nunca me hablaba directamente. Nunca daba ninguna señal de que fuera algo más que una nueva empleada. Noté cosas. Cómo realmente comprobaba que los otros niños tragaran sus pastillas, pero nunca las mías. Cómo a veces se paraba donde podía bloquear la vista de la cámara sobre mí. Cómo sus turnos parecían coincidir con cuando el personal habitual era más escaso. 3 días después de la nota, estalló el caos. Desperté con sirenas, muchas de ellas. A través de mi puerta podía oír pasos corriendo, voces gritando. Alguien estaba golpeando la entrada principal, exigiendo que lo dejaran entrar. Mi puerta se abrió de golpe. La nueva enfermera estaba allí, respirando con dificultad. Tenemos que irnos, ahora. Me agarró de la mano y me sacó al pasillo. Era un pandemonium. Los miembros del personal corrían en todas direcciones. Algunos metían papeles en trituradoras. Otros intentaban llevar a niños confundidos de vuelta a sus habitaciones. La enfermera me llevó a través de una puerta lateral que nunca había visto abierta. Salimos a una zona de carga donde esperaba una furgoneta sin marcas. La señora Henderson estaba al volante, con expresión sombría pero decidida. Sube, me urgió. Mientras nos alejábamos, vi a oficiales de policía entrando en el edificio. Algunos sacaban a miembros del personal esposados. Otros ayudaban a niños aturdidos a subir a ambulancias. La señora Seavey encontró registros, explicó la señora Henderson mientras conducía. Tu madre había hecho esto antes, hace 5 años. Supuestamente se fue a vivir con parientes, pero la señora Seavey lo rastreó. Había estado en ese lugar durante 3 años antes de salir del sistema por edad. Mis manos no paraban de temblar. Mi mamá, arrestada esta mañana. La policía encontró el armario insonorizado, las grabaciones manipuladas, todo. Al doctor Klaus también. Resulta que había estado aceptando sobornos para internar a niños cuyos padres querían deshacerse de ellos. El trayecto de vuelta se sintió surrealista. Luz del sol real, aire real, libertad que pensé que nunca volvería a tener. En el hospital, los médicos hicieron pruebas, documentando la sobremedicación, la desnutrición, el trauma psicológico. La señora Rodríguez estaba allí, con lágrimas en los ojos mientras se disculpaba por no haber visto a través de las mentiras de mi madre. El sistema te falló, dijo, pero vamos a arreglarlo. La señora Seavey pasó por allí, luciendo exhausta pero aliviada. Explicó cómo había empezado a investigar
investigar después de que mi madre la amenazara. ¿Cómo había encontrado un patrón de quejas que siempre eran desestimadas? Niños que desaparecían en el sistema. Tu código Morse te salvó la vida, me dijo. Me hizo investigar más a fondo. Las siguientes semanas fueron un borrón de entrevistas policiales, audiencias judiciales y citas médicas. Mi madre fue acusada de poner en peligro a un menor, encarcelamiento falso y conspiración. El doctor Klaus enfrentó aún más cargos. Al parecer, yo no era su única víctima. Durante el juicio, salió a la luz toda la planificación de mi madre, los años de documentación fabricada, la manipulación cuidadosa de cada adulto que intentaba ayudar, la destrucción calculada de mi credibilidad. Incluso los fiscales parecían atónitos por la minuciosidad de su engaño. Fue condenada por todos los cargos. 25 años de prisión. El doctor Klaus recibió 30. El centro fue cerrado, sus operadores arrestados y los niños reubicados en centros de tratamiento reales o hogares de acogida. Me colocaron con mi tía, la hermana de mi madre, que me había estado buscando desde que desaparecí. No se parecía en nada a mi madre. Cálida, ruidosa, animándome a hacer ruido, a ocupar espacio, a existir sin miedo. La recuperación no fue fácil. Años de condicionamiento no desaparecen de la noche a la mañana. Todavía me estremecía. Todavía me sorprendía caminando demasiado silenciosa. Todavía a veces alcanzaba auriculares que no estaban allí. Pero poco a poco, con terapia real y paciencia, empecé a sanar. Aprendí a hablar por encima de un susurro. Me uní al coro de la escuela. Me rodeé de música, risas y todos los sonidos que mi madre había prohibido. La señora Henderson me visitaba regularmente, trayendo galletas, tareas y normalidad. La señora Seavey me ayudaba con el código Morse, convirtiendo mi trauma en una habilidad de la que podía estar orgullosa. Incluso la señora Rodríguez me visitaba, decidida a evitar que otros niños cayeran entre las grietas. El día que testifiqué en la sentencia de mi madre, hablé con claridad y en voz alta. Le conté al tribunal sobre el sistema de puntos, el hambre, el armario insonorizado. La miré a los ojos mientras describía años de tortura disfrazada de crianza. Ella intentó hablar, tejer otra mentira, pero el juez la cortó. He oído suficiente. La evidencia es abrumadora. La acusada cumplirá la sentencia máxima. Mientras se la llevaban, se volvió para mirarme una última vez. No me estremecí, no me quedé en silencio. Me mantuve erguida y la vi desaparecer en el sistema en el que había intentado atraparme. Esa noche, mi tía preparó mi cena favorita, bistec, cocinado a término medio, lo suficientemente tierno para masticar sin esfuerzo. Comimos juntas, hablando y riendo, llenando la casa con todos los sonidos de una familia real. Empecé 10º grado en una nueva escuela, donde nadie conocía mi historia. Hice amigos que no entendían por qué me alegraba tanto de cosas simples, como tararear en el pasillo o golpear mi lápiz durante los exámenes. Las pesadillas se desvanecieron, los estremecimientos cesaron. Aprendí a confiar de nuevo en los adultos, a pedir ayuda sin miedo al castigo, a existir con fuerza y orgullo en un mundo que ya no exigía mi silencio. En el aniversario de mi rescate, recibí una carta de Marcus, el niño que había venido antes que yo. Me agradecía por haber sido lo suficientemente valiente para pedir ayuda con una señal, por romper el ciclo. Ahora estaba en la universidad, estudiando trabajo social, decidido a ayudar a niños como nosotros. Le respondí, contándole sobre mi nueva vida, cómo me había unido al club de teatro, al equipo de debate, a cualquier cosa que requiriera usar mi voz, cómo estaba pensando en convertirme en maestra, alguien que notaría cuando los niños se quedaban demasiado callados. Mi tía enmarcó los documentos judiciales que declaraban la pérdida de los derechos parentales de mi madre, no por rencor, sino como prueba de que la justicia era posible, que la verdad podía vencer incluso las mentiras más elaboradas. Conservé el libro de código Morse que me había dado la señora Seavey, pero ahora lo usaba por diversión, enseñando a mis amigos códigos secretos, transmitiendo bromas durante asambleas aburridas. Lo que una vez fue un grito desesperado de ayuda se convirtió en solo otra forma de comunicarme. La investigación reveló que mi madre nunca había tenido realmente misofonía. Todo había sido una excusa elaborada para el control, una forma de justificar la tortura. La verdadera condición era suya, una necesidad patológica de dominar, de silenciar, de borrar, pero había fallado. Yo seguía aquí, todavía respirando, todavía hablando, todavía haciendo todo el ruido que quería. En mi 10º cumpleaños, me paré en la cocina de mi tía, rodeada de amigos y familia elegida, mientras cantaban feliz cumpleaños, fuerte, con alegría, maravillosamente desafinados. Cerré los ojos y dejé que el sonido me envolviera. Estaba libre. Si has llegado hasta aquí, deja tu opinión en los comentarios, dale a me gusta y compártelo. Suscríbete al canal, activa la campanita y no te pierdas ninguna actualización.